¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder saludarles y continuamos con el estudio del libro de Hechos, un libro maravilloso, un libro donde nos deja tremendas enseñanzas. Hemos visto en la última oportunidad acerca de la oposición, del tiempo difícil que tuvo que enfrentar la iglesia desde adentro, pensando en lo sucedido con Ananías y Zafira. Y hoy vamos a hablar acerca de la oposición que la iglesia tuvo que enfrentar desde afuera. Oposición que aún en el día de hoy seguimos viviendo. Y extraemos de este pasaje algunas palabras, palabras que de alguna manera nos van a ayudar y nos van a enseñar, nos van a dejar desafíos para nuestra vida. A todos nosotros nos gusta ganar. Ganar en un partido de fútbol, ganar que nuestra selección gane, ganar en un juego de mesa. Y qué lindo es saber de que estamos del lado ganador con Cristo. De hecho, el mensaje de hoy se titula El gozo de estar del lado de Cristo. Trae gozo saber de que estamos del lado ganador. Conocí a un predicador que siempre firmaba sus cartas, firmaba sus mensajes con esta frase antes de firmar. Decía, del lado de la victoria. Y ahí estamos tú y yo, del lado de la victoria. Con Cristo siempre estamos del lado de la victoria. Y entonces, ¿cuál es la primera palabra? La primera palabra nos habla acerca de influencia. Si leemos capítulo 5 del versículo 12 al 16, encontramos la iglesia progresando, la iglesia creciendo, pujante, los apóstoles haciendo milagros, los discípulos estando unánimes, aquellos que creían. El número de aquellos que creían aumentaban cada día. Y entonces vemos en este pasaje tres grupos bien marcados. Y en el mundo tenemos estos tres grupos. Constantemente nos vamos a encontrar con ellos. En primer lugar, aquellos que creían en Cristo, que colocan su fe en Jesús, en este mensaje que los discípulos, que los apóstoles estaban dando. Creían y cada día se añadían a la iglesia. Pero también están aquellos que contemplan. Fíjense, el versículo 13 va a decir de la siguiente manera. Dice, de los demás, y está hablando de los demás del pueblo, aquellos que no creían, dice, ninguno se atrevía a juntar con ellos, mas el pueblo, más estos, los alababa grandemente. Contemplan, comparten cosas, simpatizan, pero no se las juegan. Pero dicen, bueno, está muy bien, pero esto para mí no es. Lo contemplo de lejos. Les gusta, les llama la atención, pero no es para mí. Dios quiera que este no sea tu caso, que no seas de aquellos que contemplan nada más. Pero el tercer grupo que también encontramos es aquellos que eran contrarios, aquellos que condenaban todo lo que tenía que ver con esta secta nueva que estaba apareciendo, de aquellos que eran seguidores de aquel Jesús, aquel Galileo, y que hoy sabemos que es nada más y nada menos que la iglesia de Cristo. Ahora, palabras. La primera palabra es influencia, porque dice que los apóstoles hacían maravillas, hacían señales, tanto que sacaban a los enfermos de Jerusalén a las calles, con tal de que solamente la sombra de Pedro pudiera pasar sobre ellos y ser sanados. Dice que incluso de ciudades vecinas traían a los enfermos para que fueran sanados. Y me encanta el final del versículo 16 porque va a decir así, y todos eran sanados. Una evidencia de un poder sobrenatural. Te hago una pregunta. ¿Influencias con tu vida? ¿Hay influencia en tu manera de vivir? ¿En tu lugar de trabajo? ¿En tu lugar de estudio? ¿Con la manera en que hablamos, nos conducimos, nuestra honestidad, las palabras que usamos? Lo que dejamos ver de nuestro corazón, nuestros intereses, nuestras reacciones, influencia. Estos apóstoles, estos creyentes de la iglesia primitiva, eran de tremenda influencia para su entorno. Necesitamos, en medio de una sociedad que está desesperada por la verdad, ser de influencia. Pero están aquellos que terminaron irritados, aquellos que eran contrarios, el grupo de los contrarios que condenaban, y los encontramos ahí en versículo 17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Este llenarse de celos me habla de que se llenaron en plenitud, estaban rebosando de celos, de enojo,
¿Por qué? Porque incluso estaban viniendo de ciudades vecinas de Jerusalén a seguir, a creer, a ir tras estos discípulos. No lo podían tolerar, no lo podían resistir, no lo podían aguantar. Tenemos que frenarlo, tenemos que oponernos a tanta influencia. Estaban irritados. El Evangelio siempre trae irritación, siempre trae incomodidad, siempre va a traer enojo. Lo vemos en estos saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, era la secta que dirigía todo lo que tenía que ver con el templo. No era solamente una secta religiosa en la época de Jesús, también era un partido político que se aliaba con Roma, que trataban de mantener la nación bajo su gobierno, bajo su influencia. Eran los aristócratas, los de la clase alta en esa época, refinados, liberales, con algunas costumbres y cosas que toleraban de los paganos. Ellos creían en él solamente en los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y algunas cosas que, por ejemplo, ellos no toleraban era la doctrina de la resurrección, no creían en la resurrección. Por eso el mensaje del Evangelio de hablar de que Cristo resucitó les rechinaba en sus oídos, no lo podían tolerar. También no creían en que Dios interviniera en los aspectos personales del ser humano. Sí, quizá como nación, pero no que Dios iba a curar a tal o cual enfermo. Entonces, lo que ellos veían de estos milagros directamente chocaba, atentaba en contra de sus creencias, de lo que ellos tenían como doctrina fundamental. Dios sí estaba obrando en particular. Dios sí estaba sanando a una persona, a un paralítico, a un ciego, en una forma particular. Porque Dios no solamente es un Dios de multitudes, Dios es un Dios individual, que nos ama, conoce nuestras necesidades y obra en consecuencia. ¿Qué otra cosa no creían ellos? Ellos no creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural. Y qué humor que tiene el Señor, ¿no? Porque vamos a ver en un minuto más de que justamente Dios usó un ángel para avergonzarles, para llenarles en un momento que vamos a ver ahora de desazón, de desesperación. Entonces tenemos a estos saduceos irritados. El Evangelio incomoda, irrita. Un predicador que enseñaba a un joven predicador, después de que este joven terminó un mensaje, su maestro no estaba ahí presente, lo llamó y le preguntó, ¿cómo te fue en esa predicación? ¿Cómo te fue en esa campaña evangelística? ¿Se convirtió alguien? ¿Alguien recibió a Cristo? Y él dijo, sabe que no, maestro, ninguno recibió a Cristo. Y hubo gente que se enojó, se molestó por su predicación, y él le dijo, sí, mucha. Entonces este predicador experiente de muchos años le dice, entonces hiciste un buen trabajo. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, la predicación del Evangelio o convence y la persona tiernamente acepta a Cristo, o la persona se endurece y se irrita y se siente incómoda y es contraria al mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nos habla de pecado, porque nos muestra la necesidad que tenemos del Señor y eso nos irrita. Estos hombres estaban irritados, llenos de celos. Y entonces el versículo 18 nos dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y la siguiente palabra que vamos a ver, ¿sí?, nos habla acerca de lo imposible. Porque Dios hace aquello que era imposible. Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dios es experto en hacer lo imposible. Lo que tú y yo no podemos lograr. Envió un ángel en medio de la noche, abrió las puertas, permitió que estos discípulos salieran sin que ningún guardia los estorbara. Y les da un mensaje, vayan al templo y sigan predicando, no se detengan de anunciar este mensaje que trae vida. Y entonces ellos obedecen. Y nos dice el versículo 21 que se reunió aquella mañana mientras los discípulos estaban en el templo ya predicando muy temprano, después de haber sido liberados de esta manera que era imposible para el ser humano. Este Sanedrín
este grupo de saduceos, y ahora no solamente los saduceos, sino los fariseos, se juntan, se reúnen para ver qué vamos a hacer con esta secta de los seguidores de Jesús. Pero qué impresionante, Dios se encarga de lo imposible. Y hay algo imposible para el ser humano que es librarse de sus propios pecados. Cada ser humano está en una cárcel de pecado. Y Dios envió no a un ángel, sino a Cristo mismo para abrirnos la puerta de la cárcel, como hizo con este milagro, para que seamos libres. Y si tú estás escuchando este mensaje y aún no eres libre de tu pecado, si aún tu pecado, que son aquellas cosas que ofenden a Dios, no solamente matar, robar, sino aquellas cosas como mentir, decir malas palabras, enojarnos en una manera desmedida, malos pensamientos, aquellas cosas que nos parecen quizá pequeñas, pero ante un Dios santo nos acusan y nos condenan. Si te das cuenta de tu necesidad de que alguien te libere de ese pecado, hay solo una persona que lo puede hacer y es Cristo. Confía en Él. Dios es el Dios de los imposibles. Pero seguimos adelante porque estos hombres, los del Sanedrín, van y piden que por favor traigan a estos que supuestamente ellos pensaban están presos. Y el versículo 22 dice, pero cuando llegaron los alguaciles a la cárcel, no los hallaron. Entonces volvieron y dieron aviso a sus líderes, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado que estaba cerrada, con toda seguridad, los candados, las trabas, todo estaba en su lugar. Los guardias incluso estaban afuera en pie. ¡Qué milagro tremendo! Los guardias ni cuenta se dieron de que los presos no estaban allí. Pero dice, más cuando abrimos las puertas, a nadie hallamos dentro. Impresionante. Lo imposible. Dios hace lo imposible. Ahora, seguimos adelante, porque la siguiente palabra nos habla de impotencia. Dice el versículo 24, cuando oyeron estas palabras, este consejo religioso, este Sanedrín, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Decían, ¿qué vamos a hacer? Desesperación. Yo creo que les sobrecogió una angustia, una impotencia. No podemos hacer nada, no se puede parar a Dios, no lo podemos frenar. ¿Qué vamos a hacer? Es impresionante, estamos del lado de la victoria. Por más que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, de la iglesia, se quiera oponer, no va a poder frenar el Evangelio. Me encanta pensar en el versículo de Mateo 16, 18, cuando Jesús anuncia acerca de la iglesia, cuando está aquella afirmación de Pedro de que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús en Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad de que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo. Sobre esa verdad, sobre la verdad que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es interesante pensar en dónde estaba Jesús cuando hizo esta afirmación. Estaba en Cesarea de Filipos, muy al norte en la Tierra Santa, más al norte de Galilea, en una región que hoy podemos conocer como Banias. Allí comienza, es uno de los ríos que corren allí, que nutren al río Jordán. Y hasta allí los había llevado Jesús a los discípulos. Y es interesante pensar que es una zona rocosa, y en esa zona también hay una serie de templos, de nichos con ciertos dioses que habían allí en ese lugar. Y hay una cueva natural, muy oscura, tenebrosa, y la llamaban en esos tiempos las puertas del Hades. La creencia popular era que ese lugar estaba lleno de demonios. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? Las puertas del Hades, las puertas del enemigo no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, no está hablando de que el enemigo nos ataca. Tenemos que entender bien este pasaje. Las puertas en una ciudad, cuando era fortificada, cuando se necesitaba repeler al enemigo, las puertas eran un elemento defensivo. ¿Qué está diciendo acá? Las puertas del mismo infierno. Las puertas donde Satanás tiene prisioneras a las personas no van a poder resistir a los embates, a los golpes
de la iglesia que va a entrar y va a liberar cautivos de donde ellos están. Este es el verdadero sentido de lo que Cristo estaba diciendo ahí. No de que estamos aquí en una posición defensiva, sino me está hablando de que el enemigo no tiene poder para que la iglesia entre en sus dominios y arrebate a aquellos que tiene cautivos para que sean libres. De eso me está hablando aquí. Mateo 16, 18. Estamos del lado de la victoria. Ya Cristo conquistó por nosotros. Nuestra tarea es entrar y sacar a aquellos que necesitan ser liberados con el poder de Cristo. La iglesia no puede ser resistida. La iglesia no puede ser frenada. Hermanos, a veces tenemos una visión de derrota. A veces tenemos una visión que nos dice, nosotros no podemos, somos menos, no tenemos fuerzas, porque toda la sociedad nos es contraria. Pero no olvidemos quién es nuestro capitán, quién es nuestro general, quién es aquel que ha vencido, que ha derrotado a la muerte, al diablo, y hoy nos ha dado una posición y un poder que no puede ser resistido. Hermanos, que podamos ver en esta mañana o en esta tarde, en este momento que estás viendo este video, que podamos ver la realidad de dónde estamos. Estamos del lado de la victoria. Ahora, los llevan a estos discípulos, los llaman desde el templo, los traen para seguir el interrogatorio. Estos hombres que estaban angustiados, desesperados con esta impotencia. Y el sumo sacerdote toma la palabra allí y dice, cuando los trajeron al concilio, el sumo sacerdote les preguntó, versículo 27, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Llama la atención de que el sumo sacerdote no quiso pronunciar el nombre de Jesús. Le dice, en ese nombre. Aún hay un desprecio. Aún hay un no querer reconocer. Llama la atención esto. Ellos no toleraban el nombre de Jesús. Y llama la atención también de cómo hoy no se tolera el nombre de Jesús. Se puede hablar de yoga en un canal de televisión, se puede hablar de yoga en escuelas, de posiciones que nos hacen bien y que meditar y poner la mente en blanco. Está bien, se habla de los viajes astrales en programas de magazine televisivo, no hay problema con eso, pero cuando quieras hablar de Jesús, ahí van a haber problemas. Molesta, incomoda, no se tolera el nombre de Jesús. Llegamos en verano, la celebración Yemayá es cultura, es parte de nuestra cultura, es parte de la identidad uruguaya, lo que se hace en las playas, pero no quieren hablar ni mostrar nada que tenga que ver con Jesús. Así es nuestra sociedad, así es el corazón del hombre, así estaban estos hombres en el interrogatorio. Pedro es el que responde junto con los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya lo habían dicho. Juzguen ustedes qué es lo mejor, qué es lo justo, obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Dios es primero, Dios está sobre todo, incluso sobre todo gobierno humano. Y créanme, queridos hermanos, que estamos en momentos difíciles, donde en todo el mundo la oposición arrecia, donde quizá nosotros, gracias a Dios, aún tenemos mucha libertad, pero hay ciertos lugares, como también escuchábamos en estos domingos pasados, en Europa, Canadá, otros lugares donde hablar de Jesús, hablar del nombre de Cristo trae muchos problemas. Condenar ciertas prácticas, ideologías, todo lo que estamos viendo hoy en cuanto a lo LGTB, todo eso trae problemas y es censurado y es tachado de intolerante y se habla de un mensaje de odio cuando en realidad el mensaje de Cristo es un mensaje de amor. Pero para llegar al amor de Cristo primero hay que reconocer nuestro pecado. Y eso es lo que el hombre no quiere. Dice versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero.
Pedro está diciendo, esto que está sucediendo es parte de la obra de Dios. Dios es el que está obrando. Esto sucede por la obra de Dios que levantó a Jesús. La resurrección, por más que la nieguen, es real. Y nosotros, versículo 32 dice, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Un poquito antes, Pedro les decía que Jesús había sido hecho príncipe y salvador para el pueblo. Y esto también les debe haber chocado mucho a los saduceos, porque estaba diciendo príncipe, un título que involucra un gobierno, implica autoridad para gobernar. Era decir, Él es el que merece el lugar de gobernar, no ustedes. Y les dice Salvador. Esto implica divinidad. Aquel que ellos crucificaron era Dios, es Dios y tiene la autoridad para salvar pecados. Esto debe haber enojado tremendamente a estos saduceos, a este Sanedrín. Y dice, y nosotros somos testigos, nosotros lo vimos. Los discípulos eran testigos, pero también ponen por testigo al Espíritu Santo. ¿De qué manera? En los milagros que estaban sucediendo. Los milagros eran innegables. Era ver a Dios obrando y ellos no lo podían negar. Entonces el versículo 33 nos dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Se llenaron de ira. Esa es la siguiente palabra, ira, los querían matar. Pero llegamos entonces a la penúltima palabra, instrucción, porque aquí recibimos el relato de lo que dijo un tal Gamaliel, ya no un saduceo, era un fariseo, era de otra secta, que buscaba pegarse más a las escrituras, ya no eran tan liberales, pero este Gamaliel, que dice que era respetado por todo el pueblo, les hace referencia a dos grupos que se habían levantado en la antigüedad, uno siguiendo a un tal Teudas y otro siguiendo a un tal Judas, en dos momentos, y multitudes los seguían, pero cuando ellos murieron, cuando fueron asesinados, cuando fueron detenidos, su movimiento, aquellos que le seguían fueron dispersados, y ese movimiento y ese grupo y esa influencia quedó en la nada. Y entonces Gamaliel les dice, ahora os digo, apartaos, dice el versículo 38, y dejad a esos hombres, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y uno dice, qué buen consejo tuvo Gamaliel, qué sabiduría. Y uno diría, bueno, parece como que Gamaliel percibiera que esto venía de parte de Dios. Pero no es así. En realidad Gamaliel estaba de alguna manera siendo un buen político, pero él no apreciaba el cristianismo. Él menospreciaba incluso a Cristo, porque lo vemos colocándole al mismo lugar que este Teudas y este Judas. No se puede ser neutral ante Cristo. Decir, bueno, capaz que sí, capaz que no. Tenía que tomar una posición. No era un consejo sabio porque de alguna manera está diciendo, es alguien más, seguramente va a pasar. Pero en su propia argumentación está la diferencia de por qué Cristo sí venía de parte de Dios. Teudas y Judas se levantaron, tuvieron seguidores, pero murieron y los seguidores se desmembraron, se dispersaron, desaparecieron. En el caso de Cristo, Cristo fue muerto, pero resucitó y hoy está vivo. Nosotros seguimos a un líder que está vivo. Seguimos a un líder que nos da poder, que nos da valor para seguir predicando, anunciando que Él viene y anunciando que Él limpia, que salva de pecado. Y entonces tenemos la última palabra, porque dice que el consejo, el Sanedrín, estuvo de acuerdo con lo que Gamaliel les instruye. Pero dice que azotaron entonces a los discípulos, los amenazaron y entonces recién después los liberaron. Pero termina este pasaje que nos tocaba hoy con dos versículos que nos habla de la última palabra, insistencia. Porque dice, y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos era un honor. Estamos sufriendo por causa de Cristo. ¡Qué bueno!
Qué bueno que Dios nos está permitiendo esto a nosotros. Qué privilegio sufrir por Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas, reuniéndose en casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Insistencia. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser insistentes, a pesar de la oposición, a pesar de que van a haber burlas, a pesar de que pueden quizás querer humillarnos, a pesar de que parece difícil y que los resultados muchas veces parece que son pequeños. Insistamos, que la insistencia sea algo que nos caracterice, así como a los apóstoles. Recordar que nada puede resistir a Cristo y a su iglesia. Que Dios nos bendiga.